Hola a todos, yo voy a hablar de la citología cérvico-vaginal o Papa Nicolau, sus características normales, la presencia de infecciones, microbiota y cambios reactivos. La citología cérvico-vaginal es un estudio de screening cuyo objetivo principal es el de identificar las lesiones precursoras asociadas a la infección por HPV, es decir, las lesiones de bajo grado y de alto grado intraepiteliales escamosas, con el fin de disminuir la incidencia del carcinoma de cuello uterino. Pero por otro lado, también brinda información acerca de la presencia o ausencia de microorganismos, que si bien no forma parte del objetivo principal de este estudio, dicha información cobra relevancia en determinadas situaciones clínicas. Y para poder detectar estas lesiones asociadas al HPV, también es muy importante reconocer los elementos celulares normales y sus cambios reactivos. Para informarlo se recomienda utilizar el sistema Bethesda, que la última actualización es del 2014, en el cual no solo obviamente debemos informar si el extendido presenta lesiones asociadas al HPV, sino que también hay que o recomienda establecer otras características, como por ejemplo el tipo de espécimen. Si el tipo de espécimen que se remitió es un extendido, es una toma exocervical, endocervical o de cúpula vaginal. Si es adecuado o inadecuado para su evaluación, esto tiene que ver con, por un lado, la cantidad de células, que si bien no hay un consenso establecido sobre el número, se considera que 5.000 es un número más que adecuado, 5.000 células escamosas, siempre hablando de células escamosas. Sin embargo, las pacientes que fueron sometidas a efecto radiante o a mujeres posmenopáusicas, este número podría ser más flexible, ya que después, como vamos a ver, muchos extendidos de pacientes que fueron tratadas con radioterapia son hipocelulares y no por ello son inadecuados para su diagnóstico. Por otro lado, algunos extendidos pueden ser inadecuados para su evaluación por la presencia de numerosos hematíes o la presencia de numerosos leucocitos o porque está completamente desecado. Es decir, lo que debemos ver es una buena cantidad de células pavimentosas o escamosas para su evaluación. Por otro lado, bueno, los hallazgos no neoplásicos, que voy a desarrollar, voy a mostrar imágenes de casi la mayoría de ellas. La presencia o ausencia de microorganismos y la presencia de células endometriales a partir de los 40 años, independientemente de si tiene alteraciones o no. ¿Cuáles son los elementos celulares que podemos ver en un extendido cérvico-vaginal? Bueno, principalmente lo que vamos a ver son células escamosas. Vamos a ver 3 tipos de células escamosas: las células superficiales, que son estas células que con la técnica de Papa Nicolau el citoplasma se tiñe de rosado, presentan un núcleo pequeño, son células grandes con una relación núcleo-citoplasma baja, es decir, que el núcleo es muy pequeño en relación al citoplasma, y el núcleo es bien oscuro, hipnótico, de bordes bien delimitados. Estas células predominan en la primera mitad del ciclo por acción estrogénica y ante fenómenos irritativos. Las células intermedias son células que presentan un menor tamaño, el núcleo es más grande que el de la célula superficial, siempre bien redondo, bien regular. La cromatina es laxa, no es tan picnótica como veíamos en la célula superficial y a veces puede presentar un grupo central. Estas células predominan en la segunda fase del ciclo por la presencia de la estimulación de progesterona. En el embarazo hay muchísimas células intermedias, obviamente, y el tamaño del núcleo de estas células es la que se toma como referencia para comparar otras células del extendido. Las células parabasales son de menor tamaño, la relación núcleo-citoplasma está aumentada, los núcleos son más grandes, siempre de núcleos regulares, la cromatina es homogénea y el citoplasma es más denso, por eso con la técnica de Papa Nicolau se tiñe de un color verde más oscuro que el de la célula intermedia. Generalmente presentan cambios degenerativos y predominan en mujeres posmenopáusicas, en la infancia, en el puerperio y en ciertas enfermedades endocrinas. Otras células que pueden estar, y de hecho es una de las cuestiones que menciona el sistema Bethesda, que si bien
que no lo dije anteriormente, que si bien para decir si es adecuado o inadecuado para su evaluación no es necesario que estén las células de la zona de transformación, sí deberíamos poner si están presentes o no. Es decir, que no va a ser inadecuado porque no estén, pero hay que poner si están presentes las células de la zona de transformación o no, que son las células metaplásicas o células endocervicales. Y el número que establecen es de 10 células metaplásicas o 10 células endocervicales bien preservadas, para decir si hay elementos de la zona de transformación. Las células metaplásicas presentan esta morfología que vemos en la imagen, son células del tamaño similar al de una célula parabasal, con núcleos aumentados de tamaño. Pueden ser bastante hipercromáticos, como vamos a ver, pero la cromatina siempre es fina, el núcleo siempre es regular. El citoplasma es denso y presenta proyecciones citoplasmáticas que le da el aspecto de estrella. Las células endocervicales son células cilíndricas que presentan un núcleo similar al de una célula intermedia un poco más grande, con una cromatina homogénea, a veces grumosa, y según como lo estemos mirando, en este caso los vemos como de perfil, digamos, y vemos que el núcleo tiende hacia un lado del citoplasma y la mucina hacia el otro. Están siempre polarizadas, si las vemos en situaciones normales, ¿no? Las podemos ver dispersas, las podemos ver en grupos. Los grupos en general las vemos en lo que llamamos en panal de abeja. Los núcleos no se superponen, siempre preservan la polaridad en situaciones normales. Otras células que podemos observar son las células endometriales, y como dije anteriormente, hay que informarlas siempre en mujeres mayores de 40 años, independientemente de si tienen alteraciones o no. Son células que, a diferencia de las células endocervicales, son más pequeñas, la relación núcleo-citoplasma está más aumentada, es decir, que tienen menos citoplasma. Los núcleos son muy similares, tienen una cromatina homogénea, pueden tener un pequeño núcleo evidente y el citoplasma algo de vacuolización citoplasmática. Pero bueno, a veces son muy difíciles de diferenciar. Hablando de los procesos inflamatorios o reactivos, comienzo hablando sobre los cambios reactivos asociados a DIU. Es bastante frecuente de ver. Fíjense que los cambios celulares son bastante evidentes. Los núcleos, las células que vemos en esta imagen tienen el tamaño casi una célula parabasal o de las células metaplásicas, y el principal cambio que se suele observar es la vacuolización citoplasmática. En cuanto a los cambios reactivos asociados a la radioterapia, como dije antes, los extendidos suelen ser bastante hipocelulares. Lo más importante es detectar estos cambios para no confundirlos con neoplasia residual, ¿no? Entonces, como dije antes, son extendidos hipocelulares. Se suelen observar un tiempito después de realizar el tratamiento, o inclusive años después de realizar el tratamiento. En general hay un incremento generalizado en las células escamosas que aumenta tanto el núcleo como el citoplasma, es decir, que la relación núcleo-citoplasma no suele estar alterada. Como vemos en este caso, los núcleos pueden estar aumentados de tamaño, pero el citoplasma también. Puede haber hipercromasia, puede haber vacuolización citoplasmática, binucleación, multinucleación. Como vemos en este caso, hay como una cierta cambio de coloración en el citoplasma. Esta anfofilia también es característica. Fíjense que hay varias células con esa anfofilia citoplasmática. Vacuolización, multinucleación, pero siempre preservando esa relación núcleo-citoplasma y la regularidad nuclear. La metaplasia tubaria es bastante difícil de reconocer. En esta imagen se ve bastante bien. Se reconoce o se observan las células endocervicales. Generalmente se observan en el canal alto. Estas alteraciones se ven en el canal alto o en la región del istmo, o casi llegando al istmo, en la que se produce el cambio de las células normales endocervicales por estas células que remedan al epitelio tubario. En este caso los vemos de perfil, donde podemos ver la presencia de las cilias, pero a veces no vemos las cilias y son bastante difíciles de ver porque los núcleos son bastante hipercromáticos, los grupos se suelen superponer, los núcleos se superponen y puede dar errores diagnósticos. En cuanto a los cambios asociados a atrofia, no son difíciles de reconocer, pero hay que tener en cuenta que
se puede observar en mujeres puérperas también, no solamente en mujeres posmenopáusicas. Lo que vamos a observar es obviamente un número incrementado de células basales y parabasales. Suele haber muchísimos neutrófilos, disqueratocitos y ese fondo cocoide con ese material proteináceo, que no debemos confundirlo con diátesis tumoral. Lo que siempre debemos ver, en la imagen anterior, lo que siempre debemos ver es las características del núcleo de estas células, en las cuales no vamos a ver alteraciones en su membrana nuclear, para diferenciarlas, por ejemplo, de una lesión intraepitelial de alto grado o del carcinoma escamoso, ¿no? Cambios asociados a embarazo. Lo que se suele observar, que por ahí no está en estas fotos, son los cambios que se ven en las células intermedias, que son las llamadas células naviculares, en las cuales se observa un halo claro que es rico en glucógeno, y se llama navicular porque tiene un aspecto de nave, digamos, de bote, porque tiene angulaciones a nivel del citoplasma. También podemos ver células de la decidua del estroma endometrial, que puede dar dudas diagnósticas porque los núcleos están aumentados de tamaño, son hipercromáticos, pero hay que tener en cuenta la regularidad de la membrana nuclear, como siempre. Y podemos ver inclusive, como vemos en la imagen de abajo, células multinucleadas que pueden corresponder a células del sinciotrofoblasto. Y en cuanto a las células glandulares post-histerectomía, lo que se observan son células de idénticas características a las células endocervicales, que si bien no se sabe muy bien de dónde provienen, hay que tenerlas en cuenta para también evitar errores diagnósticos. En cuanto a los microorganismos o microbiota, se recomienda no utilizar el término flora porque, en situaciones, en la mayoría de los casos, nosotros solemos ver extendidos cérvico-vaginales con la presencia de bacilos o de cocos que corresponden a la microbiota o al microbioma normal, ¿no? A nivel vaginal. Por eso recomiendan utilizar el término de microbiota. Por otro lado, esto debemos saberlo, el médico carece de medios materiales y métodos propios de la microbiología, por lo que es limitada la categorización de microorganismos. Si bien debemos definir si hay microorganismos o no, ponerle nombre y apellido contundentemente es lo que se recomienda hoy en día no hacer. Sí debemos decir si la microbiota está conservada o no, o sea, si hay lactobacilos o no, y si está desviada, es decir, si no hay lactobacilos y hay otros microorganismos, vincularlos morfológicamente. Como veíamos, ¿no? Como dice el sistema Bethesda, con excepción de la Trichomonas vaginalis, en la cual morfológicamente podemos decir que lo es. En el resto, fíjense que, por ejemplo, para Cándida se recomienda poner organismos fúngicos morfológicamente consistentes con Cándida, cambios en la flora sugestivos de vaginosis bacteriana, cambios celulares consistentes con herpes virus simplex, etc., ¿no? O sea, vincularlos morfológicamente, pero no poner el diagnóstico definitivo. En cuanto a la microbiota normal, está caracterizada por la presencia de lactobacilos que forman parte de la flora vaginal normal a pH ácido de 4,5 a 5. Existen solamente en la vagina y degradan por fermentación el glucógeno liberando ácido láctico, con lo cual produce un pH ácido desfavorable para bacterias extrañas, generando un medio protector contra infecciones. Es decir, que cuando esto se altera es cuando se producen, las infecciones clínicas por otros microorganismos, ¿no? En situaciones normales, sobre todo en el segundo periodo del ciclo, se produce el fenómeno de citolisis, que lo generan justamente los lactobacilos, en el cual se produce la degradación de la capa superior del epitelio, principalmente las que tienen alto contenido de glucógeno, que son las células intermedias, degradan el citoplasma y liberan el núcleo. Esto genera un precipitado de proteínas con aspecto de granulado fino que a veces es confundido con un fondo cocoide, que es como vemos en este caso. Esto es bastante frecuente de ver. Acá vemos a los bacilos degradando el citoplasma, todo lo que vemos granular es ese citoplasma roto, y vemos a los núcleos sueltos. En cuanto a la vaginosis bacteriana, es la infección ginecológica más frecuente. Se da en ausencia de lactobacilos. Fíjense que el pH es alcalino, es mayor a 4,5. Y está conformado por cocobacilos que se adhieren a la superficie celular, al borde citoplasmático de las células escamosas, conformando las llamadas
Cluzel y forman parte del denominado complejo GAM, ¿no? Que está constituido por Gardnerella vaginalis, asociado a otros agentes anaerobios como los bacteroides, los peptococos, los peptostreptococos, enterobacterias, etc. En esta imagen acá vemos como los cocobacilos están, conforman grupos y se agrupan tapizando estas células pavimentosas, principalmente a nivel de los bordes, por los que los difuminan, dando este aspecto de célula Cluzel. En cuanto a la cándida, se asocia con un pH ácido y a flora bacilar, o sea que se asocia a lactobacilos, son pseudohifas, son filamentos de doble contorno segmentados y ramificados y presentan brotes celulares en forma de huevo denominados blastosporas que también se pueden ver sueltas. El extendido citológico está asociado a un intenso infiltrado inflamatorio. Las células escamosas se conglomeran y se agrupan entrelazadas con las hifas o pseudohifas. Acá vemos en esta imagen, vemos a las células pavimentosas que están agrupadas y vemos cómo estas pseudohifas se ramifican y tabican. Acá vemos en otra imagen y acá a mayor aumento vemos estos brotes que salen, digamos, de estas ramificaciones que muchas veces las podemos ver separadas, solamente los brotes. En cuanto a las tricomonas vaginalis, es un patógeno flagelado, basófilo redondeado, ovalado o piriforme. Ocasionalmente puede presentar gránulos citoplasmáticos eosinófilos, se tiñen débilmente con Papa Nicolau, por ello es fácil confundirlos con células parabasales degeneradas o inclusive a veces con los núcleos sueltos de la citólisis, pero es muy importante saber que las tricomonas vaginalis no se suele asociar a lactobacilos, sino que se asocia a un fondo cocoide, con lo cual un fenómeno de citólisis que está asociado a bacilos nunca podría tener tricomona asociada. Los cambios reactivos que presenta las tricomonas vaginalis es una intensa reacción inflamatoria, como también lo produce la cándida. Genera hipercromasia a nivel de los núcleos escamosos, un aumento del núcleo celular y a los perinucleares, que esto es bastante característico. Como dije antes, está asociado a un fondo cocoide y puede además estar asociado a Leptotrix. Acá vemos en esta imagen algunas células superficiales, o la gran mayoría de células superficiales, todo alrededor, muchísimos neutrófilos también, y todo alrededor vemos estas estructuras piriformes teñidas débilmente. Acá vemos a mayor aumento una célula superficial con un halo claro, el núcleo está aumentado de tamaño, ligeramente aumentado de tamaño, vemos numerosos neutrófilos y estas estructuras piriformes. Estos Leptotrix, que son bacilos muy largos, que se suelen enrollar de manera de ovillo o formando rulos. El Actinomyces es otra bacteria, es un patógeno filamentoso con ramificaciones en ángulos agudos, están muy frecuentemente asociadas a pacientes con dispositivos intrauterinos. Su apariencia es sucia y oscura y tiene el aspecto de copos de algodón de diferentes tamaños. Presentan una condensación central de la que emergen filamentos irregulares hacia la periferia y muestran con frecuencia una intensa reacción inflamatoria también. Acá vemos, en este ejemplo, vemos numerosas estructuras que les da un aspecto como de sucio, digamos, que están agrupadas de diferentes tamaños y vemos que tiene una condensación central con los numerosos filamentos periféricos. El virus del herpes simple o simplex es un virus obviamente que infecta los núcleos celulares con capacidad de división replicativa, que es como ocurre con el HPV. Es decir, que afectan principalmente células parabasales, células metaplásicas inmaduras o células endocervicales. La cromatina forma grumos y se deposita en la periferia del núcleo, produciendo hipercromasia y realce de la membrana nuclear, generando lo que se conoce como fenómeno en vidrio esmerilado. También podemos ver densas inclusiones intranucleares eosinófilas rodeadas por un halo o zona clara. Y tras ese daño citoplasmático que se produce, se genera una fusión sincicial de varias células con la resultante de multinucleación, con núcleos amoldados. La infección puede confirmarse serológicamente y también mediante cultivo de las células. Acá vemos en esta imagen una célula multinucleada con estos núcleos amoldados, con esta condensación cromatínica periférica de cada núcleo y ese aspecto en vidrio esmerilado. En esta otra imagen también vemos las mismas características, multinucleación, ese amoldamiento de los núcleos con esa condensación periférica de la cromatina y en este caso vemos inclusiones eosinofílicas en su interior.
Otros microorganismos que podemos observar muchísimo menos frecuentes son los huevos de Oxyurius, de Enterobius vermicularis, en los cuales vemos estructuras ovoideas asimétricas con una hendidura longitudinal, y clamidia, que afecta a células endocervicales o metaplásicas y en las cuales vemos inclusiones muy pequeñas intracitoplasmáticas unidas a la membrana citoplasmática con un halo claro alrededor. Muchas gracias y bueno, cualquier consulta, mi mail es md.sciaccaluga@gmail.com.